Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza, ese pequeño espacio en el que ya sabéis que tanto emprendedores como inversores compartimos diferentes experiencias, diferentes opiniones. Y en esta ocasión, ya sabéis que estamos a puntito de cerrar el podcast, he querido traer una súper invitada, una invitada de lujo, que vamos a tener con nosotros compartiendo todo su conocimiento y su experiencia a Esmeralda. Y antes de nada, voy a haceros un breve resumen y acuño sobre todo lo de breve, porque ya vais a ver que Esmeralda es una persona con un currículum espectacular. Y antes de nada, comentaros quién es, quién vamos a tener hoy ante nosotros y por qué nos va a poder aportar mucho valor interesante. Antes de nada, comentaros que Esmeralda es escritora del Grupo Planeta. De hecho, ya sabéis que en nuestra página web, librosdefinanzas.net, analizamos diferentes libros y el suyo no nos podía faltar. Empezamos por Tu llave a la libertad financiera, que de hecho los tengo por aquí. Si alguien les quiere echar un ojillo, les exprimiremos y les sacaremos todo el jugo. Y luego también tenemos el libro ¿Quieres cobrar tu pensión?, que es el último que ha publicado. Sabemos que en breve seguramente se aventure a lanzar otro. Pero tenemos a Esmeralda como escritora, pero su bagaje no para aquí. De hecho, su background es mucho más que ser escritora del Grupo Planeta. Y tenemos también que es presentadora de televisión de educación financiera del programa El Foco. También nos comentará un poquillo acerca de eso. Y también es colaboradora de diferentes programas televisivos y de radio, como pueden ser Espejo Público y Onda Radio. Seguimos sumando porque encima, bueno, ya sabéis, quien también haya seguido un poquillo mi trayectoria, que yo vengo de formación universitaria, pero es que Esmeralda es, además de licenciada en matemáticas, especialista o especializada en astrofísica, con un máster en finanzas cuantitativas y un MBA en administración y dirección de empresas. Me hace falta y todo coger aire para comentar al pedazo de personaje que tenemos hoy con nosotros, a nuestro pedazo de invitado. Pero aparte de eso, como no podía faltar, Esmeralda es profesora en la Escuela de Negocios, es inversora también y fundadora de la Guía de la Vida, que os recomiendo si alguien quiere echarle un ojo. La verdad que merece mucho la pena. Y hay un pequeño detalle en el que acabo de caer, porque yo soy fiel seguidor de Esmeralda, que también es fanática del arte. Por si a alguien le interesa, vi un pequeño espacio dedicado que me resulta muy interesante. Y para ir terminando, que como os decía, no es poco ni mucho menos, tenemos también que Esmeralda ha trabajado en banca durante 10 años. A día de hoy, pues, se dedica a otras cosas, pero cuenta con toda esa experiencia. Y encima tiene formación en Data Science, tío. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Cómo te encuentras después de todo esto? Pues muy bien, muy a gusto y agradecida de que cuentes conmigo. Desde luego el placer es mío porque, como digo, quien quiera aprender, creo que aquí tiene la oportunidad de conocer a alguien con eso, con un valor inmenso como es tu caso. Y vamos a empezar a centrarnos un poco en la experiencia de Esmeralda. Y antes de nada te quería preguntar, ¿cómo empezaste tú en todo este mundo de las finanzas personales? ¿Cómo te pica esa inquietud, esa curiosidad y empiezas a trastear con todas estas cosas? Lo cierto es que como nuestro sistema adolece de una educación financiera arreglada en los colegios, que es algo en lo que estoy ahora trabajando, intentando llevarla a través del gobierno, vamos, como una iniciativa legislativa popular, pues lo hice de una manera autodidacta, que es como suelo hacer muchos de los proyectos. Yo me di cuenta que si tenía que consumir en un futuro determinados recursos, previamente yo los tenía que haber ahorrado. Y puesto que no vengo de una familia pudiente, sino que vengo de una familia como la mayoría de familias de todas las personas que escucharán tu podcast, tenía que gestionar esos recursos. Entonces, haciéndome preguntas y buscando por mí misma respuestas, fue como yo me inicié inicialmente en este mundillo de gestión de finanzas personales que ahora me dedico a difundir en todo el mundo de habla hispana.
Joder, pues la verdad que no es poco y me llama mucho la atención que dices que te has empezado un poco a enfocar más en la educación financiera desde colegios. Me parece un tema muy interesante porque sí que es cierto que carecemos de esa formación que muchas veces es interesante, pero tanto, como digo yo, son cosas necesarias en la vida, porque incluso yo mismo, que he estado de autónomo varios años, no nos enseñan a cómo gestionarnos o a cómo aprender o a cómo hacer una factura. Es decir, después de mucha formación, vemos trabas, vemos carencias Efectivamente. que nos pueden pesar en el medio y en el largo plazo. Esa es una de las críticas que tengo al sistema, que bueno, tengo una serie de críticas y en todas intento poner un granito de solución, que al final pues germina con el paso del tiempo. Una es esa, la de que tendríamos que salir de una educación que es obligatoria, en la que se nos enseña a leer y a escribir, pero no sabemos lo que es una hipoteca, lo que es la gestión de los plásticos y las tarjetas, qué son las criptomonedas en este momento, cómo montar tu propia empresa, qué es una nómina, cuántos impuestos pagamos a lo largo de una vida, qué son los presupuestos generales del Estado y un sinfín de preguntas más como hacerte el presupuesto, entender la factura de los suministros del hogar. Estoy hablando de cosas básicas que nos tenemos que enfrentar cuando nos enfrentamos a la vida adulta una vez hemos alcanzado esa madurez como seres humanos y es fundamental, por ahí hay que pasar, con lo cual tendríamos que tener una formación bastante más amplia para aumentar esos grados de libertad que yo defiendo y que intento que las personas construyan a través del esfuerzo, que no hay nada gratuito. La libertad, de hecho, es una de las cosas que hay que ganar y mantener, porque si no, se pierde y otro la va a gestionar por ti, la tuya, quiero decir. Claro, efectivamente. O sea, al final, si tú no te haces responsable de tu dinero, llegará alguien que sí quiera ser responsable de ese dinero y, lógicamente, pues bueno, se puede aprovechar de esa circunstancia. Y de todas las carencias que pudiéramos hablar y comentar, hay una en concreto que me llama la atención, que es el tema de las pensiones, porque de hecho has dedicado un libro expresamente para el tema de las pensiones y creo que en este sentido también tenemos mucho desconocimiento. Por ejemplo, ¿no? Una persona joven que esté iniciando ahora sus 20, 30, 40 años, realmente no sabe qué va a suceder con su pensión a 20, 30, 40 años vista. Y por ahí también es un poco donde te quería preguntar, y es, para que todo el mundo lo pueda entender bien, ¿cómo funcionan líneas generales aquí en España, que es un poco la localidad que nos pertenece? ¿Cómo funciona ese sistema de pensiones y por qué crees tú que es importante ser responsables de nuestro dinero? En primer lugar, cómo funciona de una manera muy sencillita es que es el de reparto de todos los pilares que puede haber. Lo que hace ahora mismo el sistema es que de todos los trabajadores que están cotizando actualmente, ese dinero se le entrega a los jubilados de hoy. Ese es el sistema que tenemos, ni más ni menos. En resumen, ¿qué problemas hay detrás de este sistema? Pues que como una institución que se creó hace unos 150 años en el gobierno de Bismarck, que luego llegó aquí a España con otra variante, en la que se pretendía premiar a esos soldados que habían ido a la guerra con una parcela de terreno y el equivalente a 12 años de paga. Todo esto se consolidó en lo que hoy es el sistema de pensiones que tienen casi todos los países del mundo. El problema es que cuando se creó, la esperanza de vida de las personas era de 40 años y claro, se creó para 65 años de edad de jubilación. Ahora la esperanza de vida en España es de 86 años. No importa solo el dato de lo que tenemos, sino que es creciente. No es sostenible en estos momentos, porque ahora mismo hay 2 personas que están trabajando para mantener a un jubilado. La tasa de natalidad también disminuye y además la pirámide poblacional, es decir, las personas que nos vamos a ir jubilando los próximos años, somos mucho mayor en masa que las personas que nos van a poder mantener, hasta la ratio de aproximadamente 1,4 a 1. Es decir, que habrá
prácticamente un trabajador por cada jubilado si no ponemos remedio. ¿Qué han hecho en otros países? Pues han hecho un sistema multipilar. Han transitado del problema de una institución que se creó y que era sostenible en un momento determinado a otro modelo que sí que es sostenible en el largo plazo. ¿Cuál es el problema y la causa que yo digo de que no se haya todavía cambiado o transitado? Pues que el sistema político que tenemos en estos momentos tiene muchísimas carencias. Primero porque roban a la población los impuestos, porque no son voluntarios, y los gestionan de una manera bastante ineficiente. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea, una persona milurista entrega de forma no voluntaria $500.000 de euros solo en concepto de impuestos de nómina. A esto hay que sumarle muchos más. Entonces, tenemos un problema y sobre este problema tenemos que construir. La solución, puesto que tenemos también un sistema que es deficitario, que lleva siendo deficitario, es decir, que se gasta más de lo que ingresa desde hace ya 10 años y además cada vez más, la solución es pasar a un sistema en el que se capitalice, en el que sea actuarialmente equitativo, en el que sea más transparente, que se diga cuántos impuestos pagamos, cuántos impuestos paga la empresa por nosotros y que se nos eduque financieramente a todas las personas para que además podamos complementar lo que en este caso el Estado no nos garantiza, porque la pensión tampoco está garantizada, y que podamos nosotros construir un patrimonio a base del ahorro, a base de aumentar estos grados de libertad, que de forma también incentivada por el Estado, las personas se han relajado pensando que hay una pensión garantizada, que las ayudas están para todos y en cualquier momento. Esto es falso. Y el principal problema por el que estaba diciendo que no se ha abordado esto, es que el 25% de la fuerza votante del país son jubilados. Con lo cual, tocar el sistema de pensiones desde la base, no los parches que se están haciendo, porque todo lo que se está haciendo son parches, es parchear algo, pero no es sostenible en el medio y en el largo plazo, conlleva cabrear a la población, conlleva mover algo que puede poner en peligro los votos de aquellas personas que van a gobernar. Entonces tenemos que lidiar con todo esto. Por eso escribí el libro, para que las personas primero conozcan qué es lo que hay y sobre lo que hay, que es un contexto bastante difícil, bastante intervenido y que tensiona bastante la posibilidad de poder ahorrar e invertir, porque cada vez se cobran más y más y más impuestos. Tú has dicho que eras autónomo, pues no sé si sabes que se ha propuesto que vais a pagar por 2, por 3 o por 4 en función de lo que ahora mismo estáis ganando. Esto no fomenta la empresarialidad, no fomenta la creatividad y no fomenta el ahorro que podamos llegar a tener. Pues quiero ser transparente, como siempre lo soy, para que las personas por lo menos decidan actuar. Está claro, y de hecho ya me sonaba a mí eso de que el gobierno se llevaba una parte importante de impuestos, ironía, ¿no? de un poco lo que sucede, y sí que es cierto que de ahí la capital importancia de lo que hablamos, de hacernos responsables de nuestro dinero y de ser conscientes precisamente de lo que hablábamos, de que hay un futuro que realmente no nos garantiza nada, que la incertidumbre es algo real a día de hoy y que estamos un poco andando sobre tablas de madera, que en cualquier momento pueden fallar. La causa, un poco como hablábamos, esa fuerza votante, pues es cierto que, bueno, política no es a lo mejor el día para meterse en ello, pero sí que es cierto que nos condiciona. Yo recuerdo, tenía un profesor que tenía toda la razón en esto. Yo siempre me he querido desmarcar y considerarme un poco más apolítico, pero nos lo decía. La política tarde o temprano nos va a llegar a todos, es algo inevitable. Y aún así, con todo y con eso, creo que partir de la base de la educación financiera, y me parece muy interesante la iniciativa que también pues germinas en los colegios y en centros educativos, ser responsables y empezar a ser nuestros propios ministros de Economía, nuestros propios ministros de Hacienda, del dinero que nosotros percibimos a finales de mes. En tu caso, Esmeralda, con lo que conoces, con lo que trabajas a día de hoy,
¿qué es lo que recomendarías a una persona que parta de cero, que empieza a ser consciente y que empieza a decir, ostras, como no me mueva yo, puede ser que el día de mañana no tenga ese acceso a lo que me han planteado, a ese sistema de pensiones? ¿Cuáles son las recomendaciones que le dejarías a una persona que esté empezando a invertir o que quiera empezar a invertir su dinero? Lo primero es que ha de ser atractivo el tema en cuestión que queremos transmitir y el por qué esa persona va a decidir de forma libre prescindir de gastar lo que se ha ganado en un momento determinado para intentar conseguir una ganancia superior en el futuro. Esta ley de la preferencia temporal. Lo primero es hacer atractivo. Entonces, voy a recomendar un documental que he grabado recientemente en el que he colaborado, que es Ni es justicia ni es social las pensiones. Lo tienen tanto en Amazon Prime como en mi canal de YouTube o en Value School, que fueron junto al profesor Jesús Huerta de Soto los directores de este documental. Es una forma sencilla y atractiva de poner sobre la mesa lo que hay para accionar ese clic y decir, uy, tengo que hacer algo. Luego, los libros, tanto los míos como de cualquier persona que intente transmitir un mensaje de forma sencilla, atractiva y práctica para poder empezar, como tú dices, a invertir. ¿Qué es lo que diría? Que se formen, que desconfíen, como suelo decir, de mí la primera. Esto me gusta decirlo porque eso implica que me van a hacer preguntas, que van a llegar al fondo del asunto, para poder discernir cuando se enfrenten a la realidad y vayan con su dinero que han ahorrado a invertirlo, que sean capaces de diferenciar a aquellas personas que van a tener una ganancia con determinadas inversiones o aquellas que actúan de forma independiente, que es fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú desconfías, y no digo que seamos desconfiados, sino que seamos críticos, críticos con la realidad y críticos entre todos. Así es como se adquiere ese pensamiento propio, de manera que te haces preguntas y cuando no encuentras respuestas, buscas e intentas al final ir cambiando las cosas, porque estamos muy relajados y hay mucha intervención que debería empezar a incomodarnos. La forma de liberarnos de todo esto y aumentar estos grados de libertad es a través de la inversión, porque el contexto es el que es y ahí tenemos poco que hacer, porque de alguna manera ya está impuesto. Y si no pasamos por ese aro, pues tenemos pena, nos penan, o vamos a la cárcel, o nos multan, o entonces tenemos que empezar a invertir para poder superar esa inflación que viene de la impresión de dinero por parte de bancos centrales. Y para invertir, como vamos a asumir un riesgo, tenemos que aprender qué riesgos y cómo los podemos mitigar, pero no eliminar del todo, no mitigar, sino minimizar, perdón, minimizar los riesgos. Diversificar los activos en los que vamos a invertir. Por muy buenos que nos creamos en algo, ya sea inmobiliario, en criptomonedas, insisto mucho en esto, no deposites todo en ese activo porque las condiciones políticas pueden cambiar. Ese activo de repente puede ser intervenido, como está también pasando con el mercado inmobiliario, en esta geografía. Las criptomonedas también pueden llegar a ser intervenidas a pesar de que ahora mismo tienen el potencial de que el poder del dinero esté descentralizado y por tanto recaiga en cada uno de nosotros y que el día de mañana, si la confianza es suficiente en número de personas, pues termine siendo el medio de intercambio socialmente aceptado y por tanto dinero. Lo que diría es formación y que se empiece con 10 euros, que es como empecé yo en su día, prescindiendo por supuesto de una serie de gastos y de consumos y teniendo una vida bastante consciente y responsable. Con 10 euros al mes empiezas a invertir. ¿En qué? Pues empiezas a invertir en fondos, en oro, en criptomonedas, también se puede invertir en real estate y detrás de cada uno de los activos que he dicho van a surgir, espero que surjan, decenas de preguntas. ¿Qué fiscalidad hay detrás de esto? ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Qué se diferencia de un ETF? ¿Cuánto IVA pago por el oro? ¿Pago IVA por todo el oro? Sí y no. ¿Me conviene más tenerlo en un país ajeno o tenerlo en mi propia casa? Etcétera. Es la forma de llegar a todo esto, a través de la educación y de empezar desde cero.
pero empezar. Me parece interesante y sobre todo al principio de lo que comentabas, quería recalcar sobre todo una frase que me gusta mucho también de Juan Aro, otro autor de finanzas personales, que siempre dice algo así como ni me creas ni me desmientas. Es decir, yo no tengo la razón absoluta de nada, no tienes por qué creerme, pero también es cierto que tengo a lo mejor una experiencia que te puede resultar positiva. Entonces creo que el ni me creas ni me desmientas para generar esa curiosidad me parece un detalle importante. Y luego también, por otro lado, lo que hablábamos de empezar temprano. Simplemente, ¿no? Lo que tú dices, generarte preguntas, porque va a haber muchas cosas que surgen. Al final el camino se hace andando, ¿no? Como también se diría. Y muchas de las preguntas, yo el primero, ¿no? Que cuando empecé parece que todo nos suena y creemos pues, que tenemos una verdad absoluta y poco a poco empiezan a surgir detalles que pues, pasan de convertir a un aprendiz a un verdadero maestro. Yo creo que esa es un poco la clave. Y para ir finalizando, Esmeralda, ahora mismo, y esta pregunta la quiero reenfocar un poquito, porque, bueno, siempre me gusta preguntaros qué consejos le daréis a vuestro yo de 5 años. En tu caso voy a ir un paso más allá. Voy a emplear un poquito más el tiempo, voy a ir a lo mejor a los 10 años, para coger a esa Esmeralda, que seguramente estuviera trabajando en banca, que a lo mejor todavía no hubiera publicado los libros que ha publicado a día de hoy, que no hubiera generado la curiosidad que tendría de hoy. Si cogieras a esa Esmeralda, ponte en situación por un segundo, las claves, los 3, 4, 5 tips imprescindibles que le diría: Esmeralda, haz esto y de aquí a los próximos 10 años no te aseguro el éxito, pero sé que vas a estar en una posición muy diferente. Pues básicamente le diría lo que me digo a mí misma y me llevo diciendo toda la vida: no te relajes, que la seguridad, el futuro, es un por hacer. Está la incertidumbre, como dice mi profesor Jesús Huerta de Soto, es ineradicable, o sea, siempre va a estar ahí. No te relajes, no dependas solo de tu pagador, intenta proteger tu patrimonio de terceros, fórmate durante toda la vida e infórmate. Infórmate más allá de los medios de comunicación que estén más cercanos a tu geografía, porque esto te va a dar también una perspectiva de qué historia te están contando y que hay otras historias y que todas las historias dependen de la perspectiva con la que te la estén contando, para tener una mente un poco más abierta. Que hay veces que los que te brindan la ayuda muchas veces han creado el problema para brindarte la ayuda y eso al final te está debilitando como ser humano, que todos somos diferentes, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos, pero tenemos que avanzar por nosotros mismos, colaborar los unos con los otros. Le diría también que invierta desde el minuto cero, a ser posible, porque esto le va a hacer llevarse a formarse en todos los sentidos. Básicamente le diría eso. Diversificación, que no se relaje y que no dependa solamente de un tercero, que invierta y que se forme. ¿No? Desde luego que son pilares clave para avanzar el día de mañana. Y fíjate que estaba planteando en si hacer una pregunta o no más antes de cerrar, pero creo que es importante, porque a mí me ha pasado, y es algo que hemos ido recalcando a lo largo de esta entrevista, en la cuenta de librosdefinanzas.net, pues me encargo, ¿no?, de crear diferentes contenidos y demás, y últimamente he empezado a trastear con diferentes apartados de TikTok, y al igual que en Instagram, tengo una comunidad bastante sana. En TikTok, por ejemplo, sí que empieza a haber mucha gente de esos libros no valen para nada, tal, no sé qué, y quería contar también con tu opinión, porque es algo relativamente reciente que me ha pasado nada esta última semana, y que gente un poco que tacha a la educación financiera o al formarse porque piensa que también es un poco un mundo de vendehumos. Algo que en particular les podrías decir, o tú qué opinas acerca de esa educación financiera, porque es algo que has recalcado que es importante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero como me empieza a encontrar en esta situación, ¿qué es un poco lo que podrías responder en ese aspecto? Pues ante todo, defiendo la libertad y la libertad de opinión. No puedes influir en una persona de mente cerrada, con lo cual, en ese sentido, diría que adelante, que sigan diciendo que
que son vendehumos, o sea, que se reafirmen en su opinión. Yo no tengo que convencer a nadie. Simplemente yo comparto, en este caso, y todas las personas que habrán escrito libros compartirán con distintos fines, que puede ser el de crear marca personal, el de ganar dinero, el de ayudar a la sociedad. Cada uno tenemos un fin, distintos fines a lo largo de una vida. Y lo que has resaltado, analizándolo desde fuera, se da en las redes sociales. Las personas tienen otra forma también de ser a cómo nos comportaríamos cara a cara. ¿Pero por qué? Porque el contexto es diferente, o sea que se entiende y lo entiendo. No es lo mismo una red social como puede ser LinkedIn, otra que puede ser Instagram, otra que es Twitter, otra que sea TikTok y otra. Cada red social también tiene una forma de ser, digamos, de esa red social con unos valores, unas normas que no están escritas en ningún sitio, sino que las creamos entre todos porque eso, digamos, es una institución abstracta, dinámica y en la que las personas damos vida. Con lo cual no tengo nada que decir. Es tan respetable como aquel que se interesa por tu podcast o aquel que lo va a criticar y que diga que no vale para nada. El que se interese por tu podcast seguramente esté abierto a escuchar algo positivo y algo que lo puede utilizar para su empresa, para su libro, para su vida personal, y el que esté cerrado no va a encontrar nada, precisamente pues porque no va a mostrar interés y ni siquiera lo va a abrir. Pero esa es la esencia de la humanidad y a mí me parece rica, la diversidad de opiniones. Mientras no se agreda, pues es una opinión tan válida como cualquier otra. Pues te agradezco muchísimo, Esmeralda, la respuesta, precisamente por eso, también por dar a entender que hay gente que siempre estará abierta a aprender y otras personas que no. Entonces, por hacer lógicamente, ¿no?, esa distinción y porque creo que muchas veces pasa, y a nivel emprendedor, que la gente dice, no, pues es que me critican, me cuestionan, y siempre hay que ver quién te critica y quién te cuestiona. También quería dejar un poco como ese tip, ese pequeño consejo resuelto. Y ahora sí que sí, quiero preguntarte, Esmeralda, para quien haya escuchado la entrevista, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son un poco también tus redes sociales? Por cierto, si vais a las redes sociales de Esmeralda, ir a agradecerla todo el trabajo y toda, y toda la función que tiene, y la comunidad de TikTok, que se quede en TikTok. No, es bienvenida, todos son bienvenidos. O sea que, y todas las opiniones son bienvenidas, las buenas y las malas. Somos nosotros, a nivel humano, los que tenemos también que desarrollar y saber discernir qué nos vamos a tomar de forma personal. Eso también es muy importante, porque nos vamos a encontrar a lo largo de la vida con personas a las que no vamos a caer bien, a las que no vamos a gustar, y otras personas a las que les vamos a encantar. Y esto forma parte de la naturaleza humana. Pero tenemos que reforzarnos, cada uno de nosotros, a nosotros mismos, porque si no, esa inseguridad te puede llevar a la inacción por el miedo a ser criticado, al que dirán. Y si tú crees que lo que estás haciendo está alineado con tu esencia, con tus valores, le has dado vueltas y has ido poquito a poquito y duermes bien, pues sigue por ahí. En cuanto a dónde encontrarme, pues pueden poner en cualquier buscador Esmeralda Gómez López y ahí van a salir las redes en las que voy compartiendo contenido, a veces opiniones, otras cursos, formaciones o las colaboraciones que voy haciendo en los medios como radio y televisión. Estoy en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook. A través de la Guía de la Vida también pueden contactar conmigo con el correo info@laguiadelavida.com en caso de querer hacer alguna sesión privada conmigo. Y bueno, tengo cursos también con Planeta, con Valio, en los que formo a la sociedad en finanzas personales, en la proyección a la jubilación. También colaboro con medios, todo tipo de medios, pero vamos, es fácil encontrarme. Pues muchísimas gracias, Esmeralda, por haber compartido este ratito con nosotros, por haber tenido pues esa transmisión de tu conocimiento y de tu experiencia, tanto en finanzas personales e incluso en este último apartado, con esa pequeña parte de emprendimiento, que es cierto que lo que comentabas de la parálisis por el análisis creo que es algo muy interesante también a tener en cuenta. Y de verdad, espero que también nos veamos pronto. Animo a todo el mundo a que cuente contigo. Ya hemos visto que desde luego eres una
una persona todoterreno dentro del mundo de las finanzas personales y de la inversión. Y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Ha sido un placer, Daniel. No se ve porque es el podcast, pero eres muy cercano y tienes una sonrisa muy bonita que hace amena la entrevista. Muchísimas gracias, Esmeralda. Gracias, Daniel. Un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.